Buenos días, profesor Elio, profesor John. En este video les expondremos nuestro trabajo de final de semestre. El nombre que elegimos para este proyecto fue Pokéamigos y como ustedes nos indicaron, permite interactuar con los Pokémones creando algunos, modificando sus nombres, viendo sus características y simulando una batalla con ellos. Lo primero que vamos a explicar es el código y pues comenzamos por el main, el código que hemos trabajado desde el inicio de semestre, eh, distribuyéndolo por modelo vista controlador. Y por lo tanto tenemos nuestra primera parte del código que viene siendo el main, que por acá se controla prácticamente todo lo que pasa en el código. Por acá es donde se compila y podremos entrar a la ventana que nos permite interactuar con el juego. Posteriormente tenemos el controller, que lo primero que hacemos es importar las claves necesarias, incluyendo las de eventos, diálogos, las vistas y todo eso, pues, todo lo del estilo. Luego declaramos lo de la clase controller que va a implementar a Action Listener, y es lo que permite que podamos hacer clic a los botones, lo que controla las acciones prácticamente. Posteriormente declaramos las variables de instancia, van a ser inicio Pokédex, entrenamiento y estas se representan en sus respectivas ventanas. Luego creamos el constructor en el cual inicializamos la ventana de inicio y acá es donde llamamos al método oyentes inicio. Este establece los listeners de los botones en las ventanas de inicio. Mm, Luego está el oyentes inicio, que como acabo de explicar, se encarga de asociar los listeners con la acción a los botones correspondientes en esa ventana. Luego implementamos el método action perform y de parámetro pusimos el action event y como nos han explicado a lo largo del semestre, se encarga de que cuando se ejecuta una acción se produzca un cambio en el código. Luego implementamos el- los condicionales para determinar qué acción se debe realizar según el comando que nosotros le indiquemos con los botones. Y si este es Pokédex, se verifica que la ventana ya esté creada. No lo está, se llama el método ventana Pokédex, que esto crea una nueva instancia de la ventana y se muestra en pantalla. Y ya está creada, simplemente se va a mostrar y no pasa nada. Mm, en caso de que esta sea entrenamiento, llamamos al método ventana de entrenamiento para abrir su respectiva ventana y se suspende, se cierra temporalmente la ventana de inicio. Cuando el comando es salir, que ya es el comando final, toma el método salir, que es para el botón directamente. Esto lo que hace es que cierra el juego. Y bueno, lo siguiente es el método ventana Pokédex. Esto crea una instancia de pues, ventana Pokédex y oculta la ventana de inicio. Luego tenemos el método de ventana entrenamiento que crea la instancia de la ventana entrenamiento. Y hasta le pasamos los parámetros relacionados con la ex. Luego esta cierra la ventana de inicio y ya. Por último tenemos el botón de salir que cierra todas las ventanas y termina el proceso del programa. Lo último que agregamos fueron los setters y los getters respectivos para las ventanas de inicio, Pokédex y entrenamiento. Y pues bueno, en resumen, la clase controller es la que se encarga de manejar los eventos de acción de los botones en la ventana de inicio y realiza acciones específicas según el botón que nosotros le estemos indicando. Pues sí, básicamente controla la apertura y cierre de las ventanas del sistema de interfaz gráfica. Lo siguiente viene siendo el modelo. El modelo lo dividimos por prácticamente dos partes, pero la clase importante, la clase base, que fue la que nosotros creamos, es la clase Pokémon. Esta clase, nosotros le pasamos primero los atributos, que vendrían siendo el tipo, el nombre, la vida, el daño y la imagen que iba a llevar cada uno de los Pokémones para poder implementarlo en la interfaz gráfica. Mm, Importamos todo lo que vendría siendo de las imágenes y el random para poder elegir un daño específico, no específico sino aleatorio a los poderes y la defensa de cada uno de los Pokémon. En principio íbamos a hacer esta clase abstracta para que todos los métodos los pudieran implementar los otros Pokémon de manera que quisieran, pero al darnos cuenta de que los poderes iban a ser lo mismo para todos los Pokémon, pues decidimos dejarlo como estaba. Simplemente una clase normal con sus respectivos métodos. Creamos el controlador, el constructor,
en el cual indicamos que tiene que tener de parámetros el nombre del Pokémon, el tipo y la imagen con la que va a venir. Luego indicamos las opciones de poder, las opciones de defensa, que básicamente son lo mismo. La diferencia es que una la va a aplicar el Pokémon nuestro y la otra la va a aplicar el Pokémon de la máquina. Y por último tenemos el método de investiga, que es el que tienen por defecto todos los Pokémon como habilidad, y hace todo lo que hacen el resto de las habilidades. Luego tenemos las dos partes en las que se dividieron el modelo, que son los Pokémones y las interfaces. En las interfaces, lo que creamos fueron las habilidades de todos los Pokémon. Entonces hicimos 6 interfaces para las 6 distintas características que tenían los Pokémon, que vendrían siendo agua, eléctrico, fuego, planta, roca y creo que ya. En esta solo pusimos eh, los poderes de cada una de las clases para luego crear los Pokémones de cada tipo, que son los que, que están como fuego, agua, todo eso. Al momento de crear estas, ya podríamos implementar lo que queremos hacer con cada uno de los métodos que ingresamos en la interfaz. Mm, Acá se podría ver que al inicializar esta variable, esta clase, tenemos el constructor super, que vendría de la clase Pokémon, porque estamos extendiendo Pokémon e implementando la interfase respectiva de cada uno de los Pokémon. En caso de que sea fuego, pues será fuego. Cada una de estas tiene el override para sus respectivas habilidades. Realmente todas tendrían el nombre de la habilidad, el daño que se inflige y se utiliza el método poder para hacer el daño al otro Pokémon. En eso están divididos realmente la clase modelo y la clase controlador. A continuación sigue mi compañero Felipe para explicarles más a fondo el resto del código. Vale, buenas tardes, mi nombre es Juan Felipe González y pues yo voy a explicar el tema de cómo empezamos a trabajar la interfaz gráfica de usuario y para ello pues me voy a remitir primero que nada a la ventana de inicio, ¿no? La ventana de inicio y hay que tener en cuenta que las interfaces gráficas de usuario se manejan exactamente con las mismas propiedades de agregación de objetos, clases y interfaces y todo ello, ¿no? Entonces, para explicar más concretamente el funcionamiento del panel inicio, tenemos que es una clase que extiende una librería JFrame, que es la que nos permite construir la ventana propiamente, ¿no? Eh, Como atributo tenemos el panel con el que se va a rellenar o los elementos con los que se van a rellenar la ventana para mostrarla al usuario, ¿no? Entonces, como atributo tenemos el propio panel de la ventana, el panel inicio que más adelante explicaré. Y como constructor de dicha clase, de la clase ventana de inicio, tenemos todos los parámetros que van a setear o todos los parámetros que van a configurar la ventana. En este caso tenemos el set title, que en este caso nos remitiría a el título de la ventana propiamente, del enfoque del programa. El set extended state que nos permite jugar con los tamaños de la ventana. En este caso nosotros escogimos que él ocupe todo el espacio o toda la resolución de la pantalla. Set icon image nos permite poner un icono personalizado a la ventana, lo cual va a ser algo común en el resto de interfaces o en el resto de ventanas de la interfaz gráfica de usuario, puesto que es el sello o la marca personal que nosotros decidimos poner al proyecto. Junto a ello tenemos el Default Close Operation, que nos designa el comportamiento que tiene la ventana al momento de presionar el botón de cerrado, que viene por defecto en la ventana, ¿no? En la propia ventana. Get Content Pane y el Border Layout, aquí seteamos nuestra distribución de paneles. El Set Resizable, o sea, si la ventana se puede ajustar o no, lo descartamos, lo ponemos en false y permitimos la visibilidad de la ventana, ¿no? A partir de ahí solo nos queda inicializar o llamar al método de inicializador de componentes, ¿no? En el método de inicializador de componentes, pues tenemos que creamos un nuevo objeto de tipo panel, como ya lo habíamos declarado en el atributo, y lo agregamos
a la distribución, que en este caso sería un border layout. Aplicamos CSS Getters normal. Para más profundamente, al explicar el panel de inicio o el panel con el que se va a rellenar la ventana de inicio, sería que para dicho panel, cada atributo de dicho panel es un elemento diferente, o todos los elementos que vayan a conformar el panel son atributos de la clase. En este caso tenemos un JLabel, que es el título, un JButton, bueno, varios JButtons que son los botones que nos van a redirigir al resto de ventanas, y cómo vamos a setear las imágenes, ya sea las imágenes del fondo y las imágenes propias de cada botón, ¿no? En este caso tenemos una variable tipo ImageIcon, que es la variable donde se almacena la imagen, y una variable de tipo URL, que es un tipo de dato que busca la ruta donde está almacenada dicha imagen. Para el constructor de esta clase, igual que en la ventana anterior, es donde nosotros vamos a empezar a setear todos los parámetros que va a tener el panel. En este caso nosotros decidimos que no va a tener ningún tipo de distribución de paneles, va a tener un color de fondo azul por el set background, y va a tener un tamaño seteado por las dimensiones de altura y anchura, ¿no? Creamos un panel contenedor, o sea, aquí declaramos un nuevo tipo, y en ese nuevo tipo, un nuevo objeto de tipo panel, el cual va a ser un contenedor, o sea, un nuevo panel contenedor que va a estar dentro del propio contenedor, valga la redundancia. Seteamos la ubicación y el tamaño del panel contenedor, y llamamos el método de inicializador de imágenes y agregamos dicho panel. En el método de agregación de imágenes, vamos a ver que todos los atributos tipo URL van a estar seteados o van a estar vinculados directamente a la ruta donde existe la imagen, que en este caso va a ser la propia carpeta del proyecto. Y dichos variables que tienen la ruta de la imagen van a estar almacenadas en una imagen, una variable donde almacena la imagen. En nuestro constructor, bueno, nuestro método de inicializador de componentes, tenemos que recibir como entrada el panel contenedor y las imágenes que hemos seteado previamente, ¿no? Y la gracia del método inicializador es agregar y setear todos los parámetros de los botones con los que vamos a contar en el panel, ¿no? En este caso tenemos el botón familia, el botón entrenamiento y el botón salir, que nos van a redirigir al resto de ventanas. Con la función setIcon podemos permitir o podemos asignar una variable de tipo imagen o la imagen anteriormente nombrada, para que se asigne al botón, en este caso botón familia o botón entrenamiento o botón salir. Seteamos un comando que en este caso para cada momento en el que se presione el botón familia, el botón entrenamiento o el botón salir, generará este tipo de dato de string, que va a ser escuchado más adelante por un método listener en la clase controlador. Agregamos propiamente los botones con el contenedor.add, que es agregar dichos botones al panel contenedor. Y luego de eso sigue la funcionalidad Paint Component Graphics G. Este método nos permite dibujar una imagen en el fondo del panel. Y luego, como es de costumbre, los headers y getters de cada atributo, que en este caso son los elementos del botón. Cuando nosotros presionamos el botón Pokédex, gracias al comando o el tipo de variable string que es escuchada por un método en la clase controlador, podemos abrir la ventana Pokédex, que en este caso nos sirve para agregar o modificar la cantidad de Pokémones que va a tener el usuario.
repitiendo un poco, seteamos una ventana normal. Eh, los controladores, los atributos, como los elementos que van a conformar la pantalla y los paneles que van a conformar la ventana, su propio constructor con los parámetros de cada ventana, su, sus oyentes, porque dentro de la ventana de Pokédex existen 4 botones, que son los que nos van a dar el acceso a las ventanas donde propiamente el usuario va a tener acceso a sus Pokémones y a la agregación de la base de datos. En este caso sería que tenemos una función asignar oyentes que va a estar a la espera de una variable tipo string dentro de la ventana o dentro del panel del Pokémon, de Pokémon, de Pokédex, perdón. Agregamos el Action Performer, que es básicamente lo que nos permite atrapar dicho comando y asignarle una funcionalidad. Public Void Componentes, o sea, el método inicializador. Agregamos el panel de el Pokédex, o sea, el panel que va a rellenar la ventana tipo Pokédex. Y una funcionalidad de Scroll Pane para que el usuario pueda mover el scroll o pueda mover hacia arriba o hacia abajo para seguir visualizando más elementos dentro del panel o dentro de la ventana. Public ventana agregar, que es la función que se asigna en este caso el comando agregar del botón en el panel Pokédex. Y como es de costumbre, los seeders y getters. En el panel Pokédex, como ya lo mencioné, existen 3 botones. Número 1, el de atrás. Número 2, el de modificar, el de agregar. Y número 3, el de modificar. Dichos botones nos van a redirigir a otras ventanas donde el usuario va a tener acceso a construir su colección de Pokémon, ¿no? En este caso, dentro de la ventana panel Pokédex o dentro de la clase panel Pokédex, pues tenemos todo, como atributo tenemos todos los elementos que van a conformar el panel. Como constructor tenemos todos los elementos que van a setear los parámetros de dicho panel. Y en el método inicializador de componentes, vamos a agregar todos los elementos anteriormente nombrados como atributos al panel, con sus respectivas imágenes y funcionalidades de imágenes que ya mencioné. En la ventana, en nuestro método muestreo Pokémones, nos permite agregar un arreglo de los 5 Pokémones dichos para cada... Los 5 Pokémones asignados para el usuario. Y pues agregamos las imágenes, ¿no? Como ya es de costumbre, al final del código tenemos los seeders y los getters. A continuación, para explicarles más a fondo de la ventana de agregación de Pokémon, las ventanas de agregación y modificación de Pokémon, está mi compañero Cristian. Bueno, mucho gusto. Yo soy Cristian Parroquiano y les vengo a presentar la ventana Pokédex. Eh, tanto, tanto su ventana agregar como su panel. Entonces, bueno, para empezar, nosotros usamos la librería JFrame. Esto lo que nos permite es hacer que la clase ventana agregar sea, se pueda hacer una ventana. Después de esto, implementamos Action Listener. Esto lo que nos permite es que al recibir algún comando de un botón, nosotros podamos recibirlo. En la clase ventana agregar, nosotros creamos como atributos el panel agregar y la ventana Pokédex. También, además de eso, creamos los botones de los Pokémones y más adelante les explicaré más a fondo cómo se crean estos. También creamos un atributo que es Imagine Icon. Esto lo hacemos con un arreglo para que nosotros podamos crear todos los botones de los Pokémones más automatizados. Como más adelante les explicaré.
También creamos cada uno de los atributos para los Pokémones de Pokéamigos, tanto los de tipo fuego, los de tipo agua, eléctrico, planta, roca y volador. También creamos un atributo de tipo int entero que pues va a empezar con cero. Entonces, voy a empezar con el constructor de ventana agregar. Requerimos de la ventana Pokédex para después, para que al momento de que uno le dé de que uno presione el botón atrás, podamos regresar a esa ventana Pokédex. Em, en set title, nosotros le colocamos el título a la ventana. En set extended state, nosotros lo que nos permite es hacer que la ventana tenga la resolución completa de toda la pantalla. Además de eso, también agregamos el icono. También determinamos set default close operation, que esto lo que nos permite es que la X que viene en cada ventana por defecto cierre el juego. Con el parámetro de ventana Pokédex, entonces nosotros lo inicializamos con el atributo Pokédex que nosotros creamos acá en la ventana agregar. Inicializamos los componentes y también asignamos los oyentes. Entonces, en inicializar componentes, nosotros creamos el panel agregar y este lo agregamos a la ventana para que así se pueda visualizar tanto los botones de los Pokémones como el fondo y algunas cosas más. En asignar a oyentes, pues nosotros recogemos el comando que envía, que envía el botón atrás para poder usarlo después en el Action Performer. Esto también lo hacemos con los botones que se crean, con cada uno de los botones que se crean de los Pokémones, de los 15 Pokémones, y cada uno con sus comandos. En Action Performer, bueno, lo utilizamos al momento de que pues, se presiona un botón, acá lo puede recoger y según la instrucción o el comando que tenga ese botón, nosotros poder hacer alguna instrucción. En este caso, cuando se da al botón atrás, entonces vamos a ejecutar el método volver ventana Pokédex. Si el usuario del jugador quiere, bueno, presiona el botón que tiene por comando Pokémon 1, entonces va a verificar si el contador es menor a 5 y, bueno, le va a pedir que ingrese primero el nombre del Pokémon, el nombre que le quiere colocar, y ese nombre lo va a guardar en el Pokémon creado. Esto se hace con cada uno de los otros Pokémones, como pueden ver por acá. Y al momento de que también se crean los Pokémones, se les asigna una imagen. Después de esto, entonces, en dado caso de que ya haya el jugador ya haya elegido los 6 Pokémones, bueno, los 5 Pokémones, si quiere elegir un sexto, entonces se va a mostrar una ventana de alerta que va a decir que ya no puede elegir más Pokémones. Eh, Después, entonces se colocan los getters y setters del panel agregar. Y acá está el método volver ventana Pokédex que nos permite
otra vez visualizar la ventana Pokédex. Este también tiene los getters y setters y cada uno de los Pokémon creados de cada tipo, entonces también tienen sus getters y setters. También las imágenes que fueron asignadas a los Pokémon tienen sus debidos getters y setters, además de los botones. Después vamos a panel agregar. En panel agregar eh, se, in- se crearon se creó un arreglo de URL y de Image Icon, JButton, y esto con el fin de automatizar la creación de los 15 Pokémones para que el usuario pues pueda elegir los Pokémones que él quiera. También se creó un botón de atrás y las debidas variables para poner una imagen como fondo. Entonces, en el constructor de panel agregar, determinamos que el fondo sea azul. También que todo el panel abarque la ventana, que se coloque el fondo y se coloque inicializar componentes, además de que sea visible. En inicializar componentes, determinamos que las direcciones para las imágenes, eh, se van a crear 15 espacios. Esto también se hace con la variable de tipo ImageIcon y de botones. También definimos la imagen de botón atrás. Esa imagen la agregamos en el botón, como, como anteriormente habían explicado mis compañeros, y luego se sitúa y se le añade el comando, que en este caso sería atrás. Todo esto pues entonces se añade al botón, y después de esto entonces definimos ahora las imágenes de cada uno de los Pokémones. Después de esto, creamos dos variables para la anchura y la altura del botón de cada uno de los Pokémones. En este caso es de 130 para ambos. La posición inicial para el primer botón del Pokémon será que en X va a ser 30 y Y va a ser 60. Y el espacio entre cada uno de los botones va a ser de 30 en X y Y va a ser de 20. Entonces, empezamos con un for en donde se va a definir una variable de tipo entero que sí, que va a empezar por 0, y que vaya recorriendo. Y esto lo hacemos para que recorra y cree 15 botones, ¿sí? Y, bueno, después de esto, creamos el botón, y ahora al botón lo situamos de tal modo que sus coordenadas y sus dimensiones sean simétricas y que tengan un buen espacio. Entonces, para esto empezamos con la posición inicial de X. Esto lo sumamos con Y. Esto lo sumamos con el resto de Y dividido 4. El- eh, y pues lo multiplicamos con la anchura del botón y el espacio en X. Esto lo hacemos con la finalidad de que se creen las cuatro columnas. Eh, Después de esto, entonces ahora más o menos hacemos lo mismo que con la parte de Y, pero en este caso vamos a multiplicarlo por la división de Y, bueno, sí, Y dividido 4. Esto lo hacemos también para que defina que al momento de que
devuelva un número entero, este, este lo que haga es que se salte para otra fila, vaya creando otra fila. Y en esa fila pues cree, bueno, vaya colocando los botones. Eh, y por último, entonces se coloca también la anchura del botón y la altura del botón. Y así es como se crearían las coordenadas y las dimensiones del botón. Las imágenes que anteriormente pues habíamos hecho, esas se guardan en imágenes y según la posición y eh, después se coloca el botón, se le pone el comando eh, y pues después todo esto se le añade al botón. Ahora este botón eh, se guarda en un arreglo de botones, en el arreglo de botones que anteriormente habíamos dicho, en la posición que pues dicte I. Después de esto, bueno, ahora es este método Paint Component que lo que nos permite es que podamos tomar una imagen y colocarla como fondo. Después tenemos los debidos getters y setters, tanto de botón atrás como de los Pokémon, sí, de los botones de los Pokémones. Ahora, eh, les voy a explicar sobre ventana modificar. Acá también se utiliza la librería JFrame y se implementa Action Listener. Entonces, Y esto es para esto es para poder recibir los comandos de los botones que nosotros vayamos a crear. Creamos como atributo entero la posición. Esto para saber cuando el usuario quiera averiguar la información. Añadirle Em, otro. bueno, se crea un atributo entero, esto con la entero y que se va a llamar posición. Esto con la finalidad de poder consultar la información del Pokémon y posteriormente, si el usuario así lo quiere, modificar el nombre. Vamos también a crear atributos de panel modificar y de ventana Pokédex para así eh, pues que se muestre todo lo que nosotros queremos mostrar, tanto los botones, el fondo y con la ventana Pokédex es para poder regresar otra vez a la ventana Pokédex. También creamos un arreglo de JButtons que se va a llamar pbotones. Y en el constructor es casi lo mismo que las ventanas anteriores. Se coloca a pantalla completa el título, el icono y pues bueno, se inicializa Pokédex y, eh, a, a la variable ventana agregar que definimos acá como parámetro, lo colocamos en inicializar componentes. En inicializar componentes, bueno, creamos el panel modificar y lo añadimos a la ventana. Y en asignar oyentes, lo que hacemos es que en cada botón poder recoger el comando. Y además de eso también, además de eso, y además de eso también consultamos el comando de modificar nombre y el de el botón de atrás. Entonces, bueno, acá ocupamos otra vez el método acción performed para saber para poder darle, según el comando, instrucciones a la ventana. Entonces, en dado caso que sea Pokémon 1, pues entonces la posición ahora va a ser 0 y el Pokémon que esté en la posición 0 en el arreglo, antes en el arreglo que estaría en el panel agregar. mm,
con- soy muy malo para esto. Parro, tú tranqui, no hay lío. Tranquilo que igual todos estamos todos cansados y todos Sí, jodidos. perdón, perdón. Qué pena. No te preocupes, no, todos estamos igual, Bueno, no hay lío. posición, bueno, la posición ahora va a tomar como número cero. Y esto lo hacemos para que al momento de investigar bueno, de consultar la información del Pokémon, esto según el arreglo que nosotros determinamos en ventana agregar, acá, tanto familia Pokémon como los Pokémones de la computadora, que acá se determinó, o bueno, se nombra como enemigos Pokémon. em, Se mostrará pues entonces la información del Pokémon. Lo mismo sería para los otros botones de cada uno de los Pokémones que el usuario o el jugador eligió. En dado caso que el jugador quiera cambiar el nombre al Pokémon que seleccionó, em, puede darle al botón modificar nombre. Este lanzará un comando que será nombre y lo modificará según la última posición que se guardó o bueno, sí, en la última posición que se guardó o en la que consultó el jugador. También se utiliza el método ve atrás, que ese es para poder regresar otra vez a ventana Pokédex y se hace los debidos getters y setters. En panel modificar, en panel modificar determinamos un, un tipo de arreglo Pokémon que se llamará familia Poké, un tipo de arreglo JButton que será botones, un botón atrás y las debidas imágenes para colocarle al botón atrás. También se hace una variable de tipo ventana agregar y el panel de información en el que se va a consultar la información del Pokémon. Además de eso, también se crean las variables para que podamos colocar el fondo. Eh, Acá se colocaría por defecto como el fondo en azul, pero también que se coloca una imagen como fondo. En panel modificar va a tener un parámetro que será de tipo ventana agregar. Esta se va a colocar en inicializar componentes y ahí en inicializar componentes pues se va a crear el panel de información, se va a crear la imagen de atrás, además de determinar se va a crear la imagen y esta pues la vamos a agregar al botón con sus tamaños y la dirección en donde, o la dirección o las coordenadas en donde debería estar. El Paint Component, como anteriormente lo había dicho, es para poder colocar la imagen como fondo. El muestreo Pokémones lo que nos permite es, bueno, inicializar el tipo de ventana agregar y crea en botones eh, un JButton de 5 de 5 espacios de memoria. Entonces, también se crea un image icon que se llamará Pokémones U. Este será un arreglo en el que también tendrá 5 espacios. Y en familia Poké, lo que vamos a guardar ahí será la familia Pokémon o nuestros Pokémones o el Pokémon bueno, la lista de Pokémones que el jugador escogió. Entonces empezamos por guardar las imágenes que hay en familia Poké a Pokémones U, según lo que sea P, según el número que sea P. Y esto nos permite guardarlo en cierta posición.
También se crea otra vez el botón de altura, la posición inicial del primer botón, tanto en X en Y y el espaciado. Esta vez acá se hará un recorrido hasta 5 para que así se puedan mostrar los 5 Pokémones que eligió el jugador. Esto es lo mismo, solamente que ya no será ya no será en una columna de 4, ya no serán 4 columnas, sino 2 columnas. También finalizando, entonces se ponen los getters y setters de cada una de las variables. Y ya después de explicar esto, ahora vamos a explicarles ventana entrenamiento. Entonces, en ventana entrenamiento también se determina, usamos la librería JFrame para que sea una ventana y Action Listener para poder recibir los comandos de los botones. Em, Creamos unos atributos que sería de tipo panel batalla, ventana agregar y ventana inicio. Entonces, se inicia un constructor en donde se piden todos estos. Eh, También se pone como título el mismo que ventanas anteriores, el mismo icono, el mismo tamaño. eh, y pues inicializamos inicio con el parámetro que pues se nos dio en ventana de entrenamiento. Em, la variable de ventana agregar y el de inicio, el de panel agregar, entonces se van a colocar en inicializar. Y esto lo que nos va a permitir es que se pueda inicializar la ventana agregar y se pueda crear el panel batalla. Entonces, en asignar oyentes vamos a recibir el comando de getUir y acá se va a dar la instrucción de lo que debería hacer al momento de que se presione el botón huir. Después de esto, entonces se ponen los getters y setters y ya sin más que decir, les los dejo ah, los dejo con mi compañero Felipe, que va a explicar lo que es barra de usuario y también campo de batalla. Hola, regresando, como decíamos, las clases barra de usuario y campo de batalla son paneles incluidos dentro del panel, panel batalla. Dichos clases tienen una funcionalidad específica que es interactuar ya directamente con el jugador dentro de la batalla Pokémon en este caso. Empezando en la clase campo de batalla, nos dice que, pues básicamente en panel batalla existe una imagen de fondo cuya forma es el panel, o sea, el gráfico clásico de las batallas Pokémon habituales, ¿no? Que se conforman precisamente de una barra de usuario y un panel donde pasan los sucesos de la batalla, ¿no? Entonces, en este caso, para la batalla, o sea, para la sección de la pantalla donde se supone que se disputa la batalla, como decía, en el panel batalla existe una imagen de fondo que es el gráfico clásico de las batallas de Pokémon, ¿no? Y pues esta sección de la pantalla, o sea, este gráfico se conforma de dos secciones en la pantalla, que son una barra de usuario, donde el usuario va a poder interactuar con sus Pokémones, y una barra donde están pasándolo, y una sección de la imagen donde ocurren las animaciones y los hechos de la propia pelea, ¿no? Que es, como yo nombré, el campo de batalla. Entonces, la clase campo de batalla se conforma básicamente de 4 atributos más los atributos extra que son sus agregaciones de imágenes y el resto, ¿no? 2 atributos, perdón. Esta sección de la pantalla, que es más o menos el 60% de la pantalla, se divide en un grid layout de 2x2.
con una, con un tamaño de 670 píxeles de ancho. Se le agrega una imagen, en este caso se le agrega una imagen que es propiamente de la barra donde informa al jugador del estado de ambos Pokémon, ¿no? Y se inicializa, ¿no? Se inicializa la sección de la batalla, del campo de batalla, para que quedara en la distribución que tiene que quedar. Como es un grid layout de 2x2, el primer panel iría vacío, entonces creé un panel vacío. El segundo panel sería el panel donde está el estado 2, que es un label, donde se agregaría la imagen de la barra de estado y la información traída desde el model de la información del Pokémon. Otro panel vacío para... No, el siguiente panel sería un label donde se informa al jugador el estado de su propio Pokémon. Y el último sería un panel vacío para crear el efecto de que están casi una al lado de la otra en la distribución correcta. Y la otra sería la barra de usuario, que se conforma básicamente de 4 botones y un text area. Sí, un text area. En el text area, básicamente, por cada ataque, por cada daño, por cada evento que es generado por las habilidades de los Pokémon, se genera un string que es el registro de batalla, ¿no? Entonces, este text area registra esos strings y va notificando de los registros que hay durante la batalla, ¿no? Y 4 botones que son los que habilitan las habilidades del botón, las habilidades del Pokémon del usuario, ¿no? Entonces, tenemos el método imágenes que inicializa las imágenes para cada botón y el método inicializar que inicializa los botones para, para que el usuario pueda interactuar con su Pokémon y que esta a su vez dan una acción command que enlaza a un evento que está relacionado con la lógica de ataques, daños y demás que están implementadas en el modelo. Como siempre, setters y getters para acceder a los atributos de la clase y sería el funcionamiento de la barra de usuario. Listo. Entonces, ya para terminar, una cosa que no pudimos implementar no pudimos colocar por completo fue, em, fue el aparecimiento de los Pokémones. Eso estuvo en desarrollo, pero por falta de tiempo no pudimos hacerlo. De hecho, aquí estaban los diferentes métodos que serían el generar enemigos, los Pokémones para la máquina. Y también generar el nombre aleatorio, en donde pues nosotros colocamos una lista de nombres de string y, y con random, entonces nosotros colocábamos un nombre al azar para ese Pokémon. También colocamos el método todos derrotados para verificar si todos los Pokémon ya fueron derrotados. Esto se hacía con la finalidad de que a medida de que la vida de un Pokémon fuera cero, entonces se iba quitando el arreglo. Y en dado caso de que en el arreglo de Pokémones, en este caso, como está acá como parámetro, fuera nulo, o sea, no tuviera nada, entonces se retornaría en falso para indicar que todos los Pokémones fueron derrotados. También se hizo un método de seleccionar Pokémon activo para que, para que nosotros podamos con el parámetro de otra vez un arreglo de tipo Pokémon, que en este caso se llama Pokémones, el parámetro, nosotros podamos sacar un número aleatorio según el según em, según el arreglo de tipo Pokémon. Entonces, esto lo hacemos para verificar. Esto lo hacemos para verificar que si en Pokémon pues la vida llega a cero, entonces que vuelva otra vez a sacar un número y
no sé, y digamos no saquen los Pokémones otra vez, pero con la vida en cero, sino que solamente se saquen los Pokémones que aún tienen la vida al máximo. También se colocó el método mostrar Pokémon jugador, que esto lo que nos permitía era mostrar la imagen del Pokémon mediante un número entero y un arreglo de tipo Pokémon. Entonces, lo que se hacía era que del arreglo se, no, se consultaba la imagen y se guardaba en una variable de tipo image icon, que en este caso se llama imagen Pokémon. También se crea un glabel que se va a llamar también imagen Pokémon. Y este entonces se va a situar en ciertas coordenadas y con un cierto tamaño, ¿sí? Se agrega la imagen al JLabel y esto entonces se va a agregar al panel de batalla. Entonces, lo mismo sería para mostrar enemigos, solamente que lo único que cambia acá serían las coordenadas en donde se generaría el Pokémon del enemigo o de la máquina. Eh, y y este método de comenzar batalla es en el que pues estaba en desarrollo y por falta de tiempo no se pudo terminar, que consistía en que verificara si serían derrotados, o sea, si, si el arreglo de nuestros Pokémon, de los Pokémones del jugador y el arreglo de los Pokémones de la máquina, si alguno de los dos retorna falso, o sea que todos ya están inconscientes, entonces que esto sea falso y por lo tanto entonces no se ejecute más. Esto inicialmente era para un while, sin embargo, como estaba en desarrollo, eso crearía un bucle y no permitiría visualizar las imágenes de los Pokémones. Bueno, y ya con esto dicho, entonces se crearía también los getters y setters para barra de usuario y para campo de batalla. Y bueno, esto sería todo el código que sería de Pokéamigos, del juego de Pokéamigos. Listo, siendo eso todo, yo creo que el código quedó bastante bien explicado. No sé qué pensarán ustedes, pero les agradecemos mucho por la oportunidad que nos dieron de presentar este proyecto. Sin nada más que decir, tengan un excelente resto de día y espero les haya gustado.